por cierto, para mí, ONU Mujeres es una institución muy querida, dado que fui la primera directora ejecutiva cuando se creó por primera vez ONU Mujeres hace no tantos años, ¿no? Quiero felicitar a todas las mujeres electas, pero también decirles, como ustedes lo saben, muchas de ustedes que llevan ya tiempo en la política, pero hay otras que están partiendo hace menos tiempo, que la política para las mujeres es difícil. Porque a las mujeres hay más expectativas con respecto a las mujeres electas y además se les exige más. Por eso yo creo que es clave esta cumbre, que permita intercambiar experiencias, conversar, generar redes de apoyo entre ustedes, de manera de poder aprender de otros que ya han hecho un camino, aprender lo que ha funcionado en algunos lugares y que pudiera funcionar en los de ustedes, y generar alianzas entre las mujeres, alianzas con los hombres, tal como decía Viviana, sin duda, pero de apoyarse mutuamente, porque las exigencias, créanme, y las expectativas siempre son mayores con respecto a las mujeres. Lo primero que me gustaría decir es que efectivamente, yo voy a mencionar algunos datos más globales, ¿no?, de Colombia, de lo que falta por avanzar, pero ha habido ciertos avances importantes en la historia de las mujeres, aunque, tal como decía Fernando Carrillo, durante la época de la pandemia, hemos tenido en la región de América Latina tremendos retrocesos, desde el punto de vista de digamos, del acceso al mercado laboral. Muchas mujeres tuvieron que dejar de trabajar para estar en la casa con los hijos, ¿verdad? Uno de los problemas graves que tenemos en América Latina es las altas tasas de informalidad en el trabajo, donde las mujeres son como el 70% de los trabajadores informales, y ser trabajador informal muchas veces significa ingresos precarios, malas condiciones laborales y además ausencia de posibilidad de acceder a beneficios que el Estado desarrolló en cada uno de nuestros países para responder a las altas tasas de desempleo y otros problemas que existían. Entonces, claro, hemos avanzado, pero sin duda y tenemos que reconocer los cambios positivos que se han producido gracias en su mayoría a nuestros propios esfuerzos y a las mujeres que nos han antecedido. La incorporación de las mujeres en cargos de poder es clave, a mi juicio, no solo por la presencia de las mujeres en cargos que antes podían haber estado vedados para las mujeres, sino también para tener una mayor representación de las necesidades y derechos de las mujeres en la agenda pública. Porque tenemos una indudable capacidad como lideresas, pero también representamos la mitad de la población y en algunos países como el mío, y creo que en Colombia también, un poquito más del 50%. Y sin embargo, comentábamos siempre con Viviana, con la que trabajamos junto a unas mujeres, y con otras, María Noel y otras, en que los documentos de Naciones Unidas hablaba siempre de las minorías, y en las minorías mencionaban a las mujeres y a los niños. Y la verdad es que al menos somos el 50% de la población mundial y por lo tanto somos la mitad del potencial del mundo, del potencial de desarrollo, la verdad, y de cambio a nivel mundial. Ahora, es cierto, nosotros siempre como mujeres decíamos más mujeres, más democracia. También más democracia, más mujeres, ¿no? Y para que nuestras democracias sean realmente plenas necesitamos de la participación igualitaria de las mujeres en todos los espacios. Y yo no quiero repetir lo que Fernando Carrillo mencionaba, yo tengo una tremenda preocupación por el estado de la democracia en nuestra nación, ¿no? Y por lo tanto creo que el incorporar más mujeres nos permite también ir asegurando cómo afianzamos la democracia. Pero la democracia no basta con elegir a los representantes. Necesitamos que la democracia sea eficiente y sea relevante, que tenga resultados, que le mejore la vida a las personas. Porque si las personas viven mal en democracia, ¿por qué van a creer que la democracia es un mejor sistema que un sistema autoritario? Entonces tenemos que asegurar, y esto tiene que ver con lo que ustedes van a hacer en el futuro, tanto como alcaldesas, como gobernadoras, las diputadas en términos de legislaciones, que se hagan cargo de los problemas y que resuelvan los problemas de la gente. Y creo que eso es lo que a las personas les va a permitir, por un lado, volver a tener confianza en la política, en el mundo político. Entiendo que aquí en Colombia, tal como en mi país, hay un porcentaje muy alto de desconfianza hacia el mundo político, hacia las instituciones políticas. Y creo que una de las cosas claves es que nosotros seamos capaces de las promesas que se hicieron en campaña, cumplirlas. Y demostrarle que tiene, en Chile decíamos, palabra de mujer, que se hacía lo que se decía, ¿no? Y que se ponían los recursos en lo que se hablaba también. Porque a veces los discursos son bonitos, pero después no se implementan, no pasa nada. Ahora, la meta común que se adoptó internacionalmente en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing es lograr la participación política y distribución equilibrada del poder entre hombres y mujeres en la toma de decisiones. Y sin duda que la participación de mujeres en la política es esencial. Las mujeres incorporamos nuevas perspectivas y distintas habilidades, porque partimos de distintas experiencias personales, ¿no?
las que aplicamos también en las negociaciones. Bueno, como siempre nos tratan a nosotros como de blanditas, ¿no? Se habla de esto de los poderes blandos. Y estos poderes blandos, bueno, llamémosle así, no me gusta el nombre, pero significa que tenemos una cantidad de capacidades, de destrezas, como en el arte del diálogo, en el saber escuchar, en las negociaciones que se llevan a cabo. Y creo que son las cosas que hoy día la ciudadanía más respeta, el que las mujeres seamos capaces de poner los zapatos de nosotros, de ser empáticas, ¿no? Y de escuchar, conocer y darse cuenta de algo que para mí fue clave cuando era Presidenta de la República y también cuando era ministra, es de saber si aquello que nosotros en el papel se veía tan bonito, era un excelente programa de gobierno, programa de trabajo, si estaba funcionando. Y la única manera es estar ahí metida en el barro, por decirlo así, en el terreno, con la gente. Porque los asesores de uno le dicen que todo está bien. Bueno, para mí lealtad significa otra cosa. Para mí lealtad es que me digan la verdad. Porque yo no necesito que me mientan, por el contrario, lo que necesito saber es si eso que yo quería hacer con muy buena intención está funcionando, está mejorando en la vida a mujeres y a hombres también. Pero en particular si uno tiene una prioridad, porque saben que las mujeres han sido históricamente más discriminadas, ¿no es verdad? Y con menos acceso a los servicios, a las oportunidades, tenemos que saber si estamos llegando donde queremos llegar. Porque la gente, si confía en ustedes para elegirlas, es porque confía que ustedes pueden hacer una diferencia en sus vidas. Y esa diferencia en sus vidas yo creo que es clave que uno se reúna con gente que entienda lo mismo, que lealtad es decir cuando las cosas funcionan, cuando no funcionan. De manera que uno pueda incorporar las correcciones a lo que por distintas razones no está funcionando. Entonces yo decía que tenemos estas habilidades, ¿no?, que aplicamos en las negociaciones, pero también en el diseño de leyes o el diseño de políticas públicas. La participación de las mujeres produce también lo que podemos llamar un círculo virtuoso, porque su visibilidad motiva a más mujeres a desempeñarse en esos espacios y tiende a apoyar a más mujeres para que sigan sumándose y se fortalezcan nuestras democracias. Y yo siempre cuento una anécdota que Viviana también cuenta porque creo que es interesante. En Finlandia había una mujer, Tarja Halonen, que fue presidenta de la República. Ahora en Finlandia el presidente de la República es un jefe de Estado, un jefe de gobierno, ¿ya? Pero ella era por 10 años, entonces cuando llevaba como 8 años como presidenta, va a un jardín infantil. Y se pone a conversar con el niñito y le pregunta, y niñitas, ¿qué quieren ser? Y saben las respuestas cuando sean adultos. Profesora, enfermera, bombero, policía, distintas. Y hay un niñito en la esquina, le dice, ¿y tú no quieres ser presidente de Finlandia? Y el niñito tenía 6 años, toda su vida había visto a Tarja Halonen con la presidenta, y dice, en Finlandia los hombres no podemos ser presidentes de la República, porque él siempre había visto una mujer. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la participación de ustedes y la presencia de ustedes les va a abrir a tantas otras niñas la esperanza de que van a hacer algo importante en su vida, que si ellas desean, su sueño puede cumplirse, que las niñitas pueden. Y creo que eso es súper clave en las prioridades que ustedes hagan y la manera como ustedes desarrollan sus roles, de que le den espacio. Y me pasó a mí, cuando era ministra de Salud, en Chile, a niños chicos les dicen tío o tía a los mayores. Entonces me decían en un consultorio donde yo iba tía, cuando yo sea grande quiero ser médico, y cuando era presidenta tía, cuando yo quiero ser grande quiero ser presidenta de la República. Algo que cuando yo era chica jamás se me hubiera ocurrido que yo iba a ser presidenta de la República alguna vez. Entonces creo que es clave el rol que ustedes desempeñan, no solo en la ejecución, en el desempeño que ustedes llevan, pero también en lo simbólico, en mostrarle a otras personas que a lo mejor están con menos oportunidades, con más dificultades, con más desafíos sociales, económicos, que las mujeres pueden. Y eso da una tremenda esperanza y creo que es la esperanza que hace que la gente se motive y crea y decida seguir desarrollándose. Pero estamos súper atrasados, como mundo primero que nada. A mí hay 2 cifras que me impactan de ONU Mujeres, y que al ritmo actual en el mundo nos tardaríamos 286 años en eliminar las leyes discriminatorias y que la igualdad de género en las más altas esferas de decisión se demoraría 140 años, ¿no? Es mucho tiempo, ya hemos parado demasiado las mujeres para seguir esperando tanto. Las mujeres seguimos siendo subrepresentadas en el sector ejecutivo, en el poder ejecutivo. Es verdad, hay más mujeres que antes en puestos políticos de toma de decisiones en todo el mundo, pero la paridad de género está muy lejos. Según la edición 2023 del mapa de las mujeres en la política, desarrollado por la Unión Interparlamentaria y por ONU Mujeres. Hasta septiembre de este año había 26 países en los que las mujeres se desempeñan como jefes de Estado o de gobierno. Y las mujeres representan el 22,8% de miembros de gabinete
dirigiendo ministerios que lideran un área política. En mi primer gobierno, yo creo que fui la primera que tuve un gabinete paritario 50 y 50%. Y traté el segundo también, pero además no podía repetirme el plato, no podía poner a la misma mujer, pero porque obviamente necesitábamos incorporar a más mujeres. Y después muchos otros países lo incorporaron y la verdad es que fue un tremendo aporte, una tremenda contribución. Hay 13 países en que las mujeres ocupan el 50% más de puestos de ministros de gabinete que dirigen áreas políticas. Sin embargo, la mayoría de los países, las mujeres, las 5 carteras más ocupadas por las ministras son temáticas más vinculadas como a los roles más tradicionales de las mujeres, como la mujer, igualdad de género, familia e infancia, inclusión social y desarrollo, protección social y seguridad social y asuntos indígenas y minorías. Cuando yo era ministra de la Salud, ¿qué hacía? Cuidado. Era un rol muy femenino, ¿no es verdad? Nadie hubiera pensado que yo podía ser presidenta de la República siendo ministra de Salud. Cuando fui ministra de Defensa, otra cosa. Entonces es súper importante que las mujeres puedan estar en distintos espacios y desarrollar distintas áreas que demuestren que las mujeres podemos en todos los ámbitos. De las regiones y del mundo, Europa sigue teniendo la cifra más alta de países liderados por mujeres, así que nos queda trabajo por hacer aquí en Latinoamérica, aunque en otros aspectos estamos mejor. Por ejemplo, Europa y las Américas tienen la mayor cantidad de ministros de gabinete, la mejor en enero de este año, el 22,8% de los ministerios de gabinete, Europa y América del Norte un 31,6% y América Latina y Caribe un 30,1%. Son las regiones del mundo con más proporción de mujeres en gabinete. Y en el Parlamento no estamos mucho mejor. Solo el 26,5% de los parlamentarios de cámaras únicas o bajas son mujeres, cifra que ha aumentado un poco desde el 11% que era en 1999. En el caso de América Latina y el Caribe esto llega al 36%. Y aquí entiendo que es diferente entre gobernadora, alcaldesa y concejala. Y en el mundo hay solo 6 países que tienen un 50% más de mujeres en el Parlamento en cámaras bajas o parlamentos unicamerales, datos de la Unión Interparlamentaria, que son Ruanda, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos, Cuba, Nicaragua y México. En cuanto a los gobiernos locales, los datos sobre 141 países muestran que las mujeres constituyen más de 3 millones de representantes, 35,5%, pero entiendo que aquí un poco más de 13%. O sea, hay espacio para seguir avanzando. Ahora, creo yo que es clave dos elementos que antes de decir algunas áreas que creo que son fundamentales de trabajar. Y yo hablaba, para que a las mujeres les vaya bien, se requieren generar redes de alianzas, redes de compartir experiencia. Me fue bien en esto, me fue mal en esto, cómo me ha ido bien en esto otro. Pero lo primero que tenemos que tener claro es que las mujeres, lo mencionó Viviana, este concepto de la interseccionalidad. Cuando uno desarrolla políticas públicas neutras, va a estar dejando atrás a los que ya están atrás. Uno tiene que mirar que no toda mujer es igual a otra. Y lo vimos en la pandemia. En la pandemia las mujeres mayores, grandes, son los argentinos, mayores, las mujeres que viven con alguna discapacidad, las mujeres que son mujeres rurales, las mujeres de ciertas etnias, ¿no es verdad? Pueblos indígenas, afrodescendientes, las mujeres, las niñas, las mujeres en movilidad, es decir, desplazadas, refugiadas, migrantes, también las personas de diversidad sexual, ¿no? Por supuesto las personas que tenían, digamos, movilidad limitada, gente en residencias de ancianos, en hospitales psiquiátricos, pero también en las prisiones. Todas esas personas, hombres y mujeres en algunos casos, fueron mucho más vulnerables al COVID que otras. No porque seamos biológicamente, inherentemente más vulnerables, sino por la discriminación histórica, la falta de acceso, porque las mujeres se dejan en segundo lugar, se ven los desastres y emergencias. Habitualmente las mujeres se preocupan de salvar a los niños de todo y finalmente ellas. En los conflictos armados, también las mujeres son habitualmente, lo estamos viendo también en Gaza, ¿no? En la franja de Gaza, donde la mayoría de los que mueren son mujeres y niños, y no grupos armados. Entonces, es súper clave a la hora de definir políticas, de decidir cómo hacemos para que quienes están más atrás no sigan estando más atrás. Y tal vez uno de los problemas que ustedes pueden tener en el futuro es que no tienen las estadísticas suficientes. Y a lo mejor es un trabajo que hay que desarrollar en sus nuevos cargos. Por ejemplo,
Sabemos cuántas mujeres hay, a lo mejor sabemos cuántas mujeres con discapacidad hay, a lo mejor podemos saber cuántas mujeres rurales hay, cuántas mujeres afrodescendientes hay, o de alguna otra etnia originaria, pero no tenemos los datos cruzados. No sabemos cuántas adultas mayores con una discapacidad, de pobre, en la ruralidad, etcétera, con todas estas características, eso es lo que se habla de interseccionalidad, cuántas de ellas. Y si no tenemos esos datos, vamos a hacer políticas que nos van a ayudar a cortar las brechas de género y a cortar las brechas de pobreza. Entonces, mi sugerencia es empezar a trabajar en identificar quiénes son los más vulnerables para llegar realmente a ellos. Pero hay otros temas que yo quisiera mencionar. Y yo creo que es estupendo que haya el Ministerio de la Igualdad y haya un Viceministerio de la Mujer. Pero habitualmente en los países esos ministerios son los más pobres, con menos recursos, digamos, y por lo tanto uno no debe suponer que la igualdad de la mujer tiene que ser exclusiva responsabilidad del Ministerio de la Mujer. Tiene que haber y lo mismo a nivel de cada una de sus instancias, tiene que haber transversalización, es decir, desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de la Salud, el Ministerio de Educación, hasta de Obras Públicas, tienen que pensar con una perspectiva de género. De qué manera las políticas que yo doy adelante van a beneficiar o van a impactar negativamente a las mujeres. Entonces, por eso nosotros en mi país lo que hicimos fue una comisión interministerial donde estábamos sentados todos ministros de otras áreas, porque todos teníamos la responsabilidad de transversalizar el tema mujeres y género. De lo contrario, es un bonito discurso, pero no se concreta en la realidad. Y yo les sugeriría que cada uno de los ámbitos de ustedes también tengan esa mirada de transversalización. Pero hay temáticas que creo que son clave. No lo estoy dando en orden de importancia por si acaso, sino que son todos importantes. Voy a mencionar en primer lugar que hay que terminar con la violencia contra la mujer en todo ámbito. Es universalmente reconocido que la violencia contra la mujer es la peor forma de discriminación de una afrenta a la igualdad y lamentablemente extraordinariamente extendido en el mundo. En familias ricas, en familias pobres, en familias con educación, en familias sin educación, en los países europeos, africanos, asiáticos, de América Latina. Es decir, la violencia contra la mujer es un fenómeno global. Y todos sabemos, imagino que Colombia no fue una excepción, y durante los años de la pandemia enfrentamos, lamentablemente los niveles de violencia aumentaron, dadas que las personas estaban aisladas, ¿no es verdad?, en sus casas con perpetradores de violencia. Los avances en las últimas 2 décadas han sido extraordinariamente insuficientes en esto. Y de cada 5 mujeres y niñas entre 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física a manos de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Por eso que necesitamos contar con la inversión que permita ampliar los programas de prevención, implementar políticas eficaces y proporcionar servicios de apoyo. Nosotros hablábamos, cuando estábamos en una mujer de PPP, que era prevención, promoción y provisión de servicios, ¿no? El informe Panorama de Género del 2023 de ONU Mujeres revela que 245 millones de mujeres y niñas siguen sufriendo violencia física y o sexual a manos de sus parejas o exparejas cada año. Y un alarmante 86% de mujeres y niñas viven en países sin sistemas sólidos de protección legal contra la violencia o en países donde los datos no están disponibles. El año 2022, casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el mundo. Esa es la cifra anual más alta en las últimas 2 décadas. Y lo que nos demuestra que el número de feminicidios no se está reduciendo. Por lo tanto, las estrategias que estamos llevando adelante están siendo eficaces y hay que revisar. Esas estrategias tienen que mejorarse. Y la mayoría de los asesinatos de mujeres y niñas tienen un motivo de género. De hecho, el año pasado el 55% de los asesinatos de mujeres, o sea, 48.800, fue cometido, como decía, por parejas familiares. Pero la violencia no es solo intrafamiliar. Y ustedes probablemente la vivieron durante sus campañas, ¿no es verdad? Las mujeres en puesto poder también sufren violencia y amenaza online y presencial y buscan mantener la desigualdad estructural. No podemos permitir esta injusticia si queremos lograr igualdad de género. Está consagrada tanto en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que fue desde 1979 y que fue reafirmado por el objetivo número 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y para el cual todos los países que han firmado y ratificado estos convenios tienen que implementarlo, ¿no? Y entiendo que Colombia es uno de los países, mi país. La violencia contra mujeres que ocupan cargos públicos y puestos políticos decisorios puede adoptar muchas formas, como ataques verbales misóginos, sexistas, actos de acoso o de hostigamiento sexual, y puede llegar incluso al feminicidio.
Recuerdo que una candidata concejal en Ecuador tuvo un intento de feminicidio que afortunadamente no logró llevarse a cabo, pero muchos actos de violencia política. Y esto tiene un efecto individual en cada persona que la sufre, pero también tiene un efecto global. Porque las mujeres en política, ¿no es verdad? Muchas mujeres jóvenes que quisieran ser muy activas, probablemente van a verse inhibidas de participar en política o se retiran de la política por temor a las amenazas. Fíjense que, si no me equivoco, el 46 o 48% de las parlamentarias de la Unión Europea han sido víctimas de amenazas online, amenazas de muerte, amenazas de violación. O sea, no es un tema solamente de América Latina, está en muchas partes. Y sin duda que, a propósito de violencia, en un país como la historia de Colombia, la agenda de paz y seguridad y mujer, lo que es la resolución 1325 de Naciones Unidas, es clave y entiendo que está trabajando en el plan nacional al respecto. El segundo elemento que quiero mencionar es la educación, porque las mujeres con educación tienen muchas más opciones. Obvio que la educación entrega mayores oportunidades económicas, participación en las sociedades y un papel fundamental también para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas. Y uno de los mayores avances que vamos a hacer es aumentar el acceso de niñas, jóvenes y mujeres a la educación. Por ejemplo, en América Latina, las mujeres ya logran tasas de finalización de la educación secundaria y superior más alta que los hombres. En promedio, el 67,4% de las mujeres de 20 a 24 años han completado la educación secundaria frente al 60,9% de los hombres. Pero también tenemos países como Afganistán, ¿no es verdad?, donde los talibanes le prohibieron a las niñas mayores de 9 años de continuar los estudios, ¿no? Una materia que nos falta avanzar también, si las mujeres queremos ser empoderadas económicamente, voy a hablar de eso un ratito más, tenemos que tener acceso en la educación a soñar con otras áreas que no han sido las que tradicionalmente las mujeres hemos ocupado. Esto que en inglés se llama STEM, ¿la verdad?, que es lo que habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Porque muchas de las cosas del futuro tienen que ver con que las mujeres aprendamos eso, nos parezcan interesantes, nos incentiven a educarnos en eso y poder tener después ocupaciones importantes. Porque fíjense que este es un campo dominado por los hombres históricamente, donde apenas el 20% de los trabajos son desempeñados por mujeres. Y de hecho las mujeres representan solo el 16,5% de los inventores asociados a patentes. Estoy segura que hay mujeres espléndidas, excelentes en todos lados. Las mujeres que acceden a la educación son además sanas, se casan más tarde, tienen mayor acceso a la planificación familiar e información sobre salud sexual y reproductiva. Quiero mencionar un tercer elemento vinculado a esto, la autonomía de las mujeres sobre su cuerpo a través de sus derechos sexuales y reproductivos. Según los datos de 68 países en el periodo 2007-2022, solo 56% de las mujeres entre 15 y 49 años casadas o en parejas están en condiciones de tomar decisiones sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos. Hay países donde la única posibilidad de que obtengan una píldora, un anticonceptivo, ¿no es verdad?, es si son casadas, ¿no? Entonces, hay grandes diferencias por cierto entre regiones, ¿no? Por ejemplo, en África subsahariana las cifras son peores que en países en Europa, América Latina o el Caribe. Una de cada 4 mujeres carece de la posibilidad de tomar decisiones sobre su salud o, por ejemplo, negarse a mantener relaciones sexuales. Las mujeres tienen derecho a decidir lo que quieren hacer con su cuerpo igual que los hombres. Yo me parece que es un derecho natural, ¿no? Entonces debemos también dedicar recursos a esto, formar al personal sanitario con esto en mente y realizar campañas de sensibilización pública como lo ha hecho las mujeres. Pero quiero hacer un cuarto elemento, insisto, no menos importante, sino que creo que es súper importante, que es la autonomía económica de las mujeres. Tenemos que seguir potenciando las trayectorias educativas y laborales de las mujeres. Tenemos que avanzar en erradicar la división sexual del trabajo y la injusta organización social de cuidados, porque la mayor parte del tiempo somos las mujeres quienes nos quedamos cuidando a los niños, a los ancianos, a los familiares enfermos, a la persona que vive con alguna discapacidad. Es clave entonces promover, por un lado, la corresponsabilidad social de los cuidados, reducir su carga en los hogares y avanzar hacia sistemas que garanticen los cuidados como un derecho. Porque entiendo que se está trabajando acá en la idea de un programa nacional de cuidado. Pero la verdad es que, aunque eso probablemente requiere una ley, uno puede partir con programas pequeños. Nosotros en Chile, en mi gobierno, partimos con un programa de apoyo de desarrollar cuidadoras, ¿no es verdad?, mujeres capacitadas para cuidar a adultos mayores,
había mujeres mayores, pero no adultas mayores, que cuidaban a sus mamás y por lo tanto ellas no podían hacer nada, tenían que estar con ellas ahí solas, cuidándolas. Entonces desarrollamos un programa que se llamaba Respiro, y otro ya no me acuerdo el nombre, pero que era darle un respiro a esas mujeres. Formábamos a estas mujeres en capacidad de cuidar y ellas por un lado tenían un recurso, un oficio, un trabajo, y por otro lado, al principio cuando había recursos, poquitos recursos teníamos, iban 1 o 2 veces por semana, y al menos en ese momento esa mujer podía salir a hacer trámites, ir a comprar otras cosas. Y también a veces cuando se quedaban toda la noche poder dormir. Pues yo recuerdo una señora que me decía, mi mamá está muy anciana y en la noche muchas veces, como que yo no estoy segura que respira, me acerco muchas veces en la noche a escuchar si está respirando. Esa pobre mujer no podía descansar tampoco. Estos programas que eran pequeñitos al principio, porque no había recursos presupuestarios, los fuimos incrementando y bueno, terminamos con un número mucho mayor de municipios con este tipo de programas, pero muy, muy importantes para quitar esta tremenda carga y peso de las mujeres. Yo creo que es la única manera en que vamos a poder desempeñarnos en igualdad de condiciones en cargo de poder. Porque si usted está en cargo de poder y además tiene que hacerse cargo de toda la familia donde llegamos con todos los problemas, y como decía más de quienes me han antecedido, de que a las mujeres además nos cuestionan que tengamos que decidir entre nuestra vida pública y privada. Si una mujer, si un hombre está en un cargo de poder, nadie los critica, abandona a los hijos, no se preocupa de los hijos, ¿no? A las mujeres le van a decir, muchas veces, ¿y usted que su hijo quién se lo cuida? A mí una periodista que era mujer me dice, ¿y usted cómo se la va a arreglar para sus problemas porque usted no tiene marido? ¿No? Claro, yo era separada. Pero dije, como siempre me las he arreglado, como siempre lo he hecho. Entonces, hay una manera de, y creo que la única manera es que las mujeres puedan enfrentar candidaturas políticas, primero es contando con recursos para competir de un modo eficaz. Ustedes ya están electos, pero también en el futuro, lo ideal es poder apoyar a otras mujeres para que puedan seguir funcionando y participando. Quiero vincular esto con un último elemento muy relevante, que son las leyes para fomentar, para que haya una cantidad de diputadas, la igualdad de género. Las cuotas han mostrado eficacia para aumentar el número de mujeres que participan en la vida política. Los países que aplican estas cuotas registraron una media del 30,9% de representación femenina en las elecciones parlamentarias del año pasado, frente al 21,2% de los países sin cuotas. Las cuotas también contribuyen a una mayor representación de las mujeres en los gobiernos locales, en un promedio de 7 puntos porcentuales. Sin embargo, yo creo que hay que ir aspirando a cuotas mayores. 30% tal vez es algo que fue posible obtener en un momento, pero yo creo que hay que ir rumbo a la paridad, como dice esta cumbre, ¿no? Más democracia, más mujeres, rumbo a la paridad. Y la evidencia me muestra que la presencia de mujeres líderes en el proceso de toma de decisiones los mejora. Por ejemplo, en Noruega se encontró una relación de causalidad directa entre la presencia de mujeres en los consejos municipales y la cobertura de atención infantil. Pero en la India, cuando sacaron 1 millón de representantes a nivel de gobiernos locales, se incrementaron programas de agua potable rural, de protección social, de educación, etc. Ahora es cierto, las cuotas tienen detractores, pero es una medida concreta, pero las cuotas son necesarias mientras haya discriminación. El día que sea normal, ¿verdad?, que haya un porcentaje de mujeres que sean electas, a lo mejor las cuotas no van a ser necesarias. Pero sabemos que si dejamos a la normalidad, esto se puede demorar más de 100 años. Y ya nos decían los años, la representante, ¿no es verdad, Carolina? Los años que en Colombia se demorarían si siguieran la normalidad, el cauce normal. Entonces yo creo que hay que contar con legislaciones que fomenten la participación de las mujeres, independiente de su capacidad económica, promoviendo sistemas electorales que garanticen los derechos políticos electorales de las mujeres. Un último elemento que quiero comentar, creo que las mujeres también tenemos algo muy importante que aportar, es lo que en Naciones Unidas se ha llamado la triple crisis planetaria. Antes hablábamos de cambio climático, pero el cambio climático es uno de los elementos. Los otros dos elementos graves son la pérdida de la biodiversidad, ¿la verdad?, de la naturaleza, el falta de respeto a la naturaleza, y también la polución. Hay países donde la contaminación, la polución es horrible, la cantidad de muertes por enfermedades respiratorias son brutales. Y creemos que es una de las amenazas más graves para la humanidad. Y no es el futuro, hoy día, en regiones del mundo, el cambio climático y toda esta crisis planetaria implica guerras, luchas por el agua, luchas por territorio, fuertísimo, en todo lo que es el África subsahariana, por ejemplo, pero también uno ve en Bangladesh
personas que viven en islas, que ha subido el nivel del mar y ya tienen que irse, desplazarse, personas que han vivido de la pesca toda la vida, tienen que desplazarse al sector interno y mirar cómo se ganan la vida. Entonces, la crisis planetaria es un tema que no es abstracto, que no es de un grupo así iluminado, sino que es una realidad y una amenaza real. Cada territorio debe tener una expresión diferente, pero que tenemos que trabajar fuertemente contra ella. La Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer llama a los Estados firmantes a incorporar el principio de la igualdad de género en sus constituciones. Además, los Estados deben adoptar medidas oportunas para reflejar este principio en todos los aspectos de su sistema jurídico, incluso mediante la modificación de leyes que sean discriminatorias, la aprobación de leyes que promuevan la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Ahora bien, una vez que las mujeres logran acceder, como todos ustedes, a los cargos de poder, enfrentan también diversos obstáculos. Yo creo que la embajadora de Suecia mencionó varios de ellos, para poder ejercer sus funciones, y por supuesto también hay otros elementos que facilitan su labor. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una frase que me han dicho que aquí en Colombia la usan, porque hay gente que no entiende el concepto, pero otros sí, que se llama sororidad, o sea, solidaridad entre las mujeres, digamos, ¿no? Apoyo entre las mujeres. Necesitamos que las mujeres sean solidarias unas con otras, que las que ya lograron acceder a cargos puedan abrir más puertas y ventanas para la llegada de otras mujeres que puedan facilitar su empleo. Una vez estuve en Davos como no mujeres, hablando con empresarias, ¿no? Y las empresarias me decían, yo soy una buena empresaria porque soy buena, no porque soy mujer. Yo le decía, bueno, yo salí electa presidenta porque soy buena, pero ¿cuántas otras mujeres buenas están ahí que no son visibles? Hay que, uno, si está en un cargo de poder, tiene la obligatoriedad, yo diría, de género, de asegurar que tantas otras mujeres competentes, capaces, puedan tener la visibilización, puedan acceder a oportunidades, puedan ser parte de sus equipos, ¿no es verdad?, o de otros, para que no nos perdamos ni un potencial. Mi país, igual que Colombia, es un país futbolero. Y cuando yo tenía que hablar con mujeres, pero sobre todo con hombres, yo les decía, bueno, en esa época, ahora estamos, pero en esa época ganamos la Copa América y después la Copa Centenario. Entonces yo les decía, ¿ustedes se imaginan, chiquillos, que pudiéramos ganar este partido con la mitad del equipo? ¿Alguien se podría imaginar eso? No. ¿Y por qué no se dan cuenta entonces que necesitamos decir otra mitad del equipo en el desarrollo de nuestro país, en la contribución de las mujeres al desarrollo de nuestro país? No sé si los convencía, pero era un ejemplo más cercano a lo que les importaba que a otros, ¿no? Ahora, conversando hoy día con la gobernadora, temprano en la mañana, hablamos justamente de la importancia de generar redes, ¿no?, de apoyo mutuo, de intercambio de buenas prácticas, de soluciones que funcionan. Y creo que esto puede partir a partir de generar una agenda común, porque en acuerdos sobre temáticas en que, independiente de la diversidad política que puede existir acá, hay áreas de desafíos comunes en los cuales uno puede acordar cosas muy importantes. Estoy terminando ya, soy latinoamericana, por eso me alargué un poquitito. Bueno, pero es gracias al esfuerzo de muchas mujeres que hemos logrado romper estos techos de cristal, pero aún nos falta, y por eso debemos seguir apoyando a las que vienen detrás de nosotras, a las nuevas generaciones que pueden llegar donde no hemos podido llegar. De lo contrario, todas seremos excepción. Y dirán, ah, no, es que esa mujer es excepcional, pero no hay otras tantas como ella. Y no, la verdad que no es así. Ustedes son todas excelentes, no me cabe la menor duda, competentes, capaces, comprometidas. Pero tenemos que asegurar que muchas otras mujeres competentes, capaces, comprometidas tengan acceso. Porque no podemos normalizar la excepción. Tenemos que asegurar que este es un derecho de todas y todos. Creo que la corresponsabilidad de una sociedad que entienda la importancia de la labor de cuidado es crucial para que las mujeres puedan acceder a los cargos, pero también para que luego puedan mantenerse en estos puestos sin sentirse culpables ni sobrecargadas, que es lo que generalmente se espera de nosotros en la política, pero también muchas veces en el sector privado, en las industrias, en distintos lados. Yo recuerdo haber estado en Bloomberg, en Nueva York, y las periodistas me contaban muchas veces, bueno, ese es un país donde no hay todavía, por ley, no hay, ¿cómo se llama esto? No hay cuotas, por supuesto. Hay castigo para las mujeres que tienen hijos, ganan menos por tener hijos y los hombres ganan más por tener hijos, es una cosa muy curiosa. No, pero además de eso, no hay salas cunas gratis, y además no hay ni siquiera, ¿cómo se llama? Ay, qué tonta idea, la lectura me tiene un poco lenta.
No hay licencias maternales. Las mujeres, ahora hay algunas empresas que tienen licencias maternales como una lógica propia, pero no es por ley nacional. Entonces las mujeres tienen que pedir vacaciones para parir, ¿no? Y para estar con sus hijos, poquito tiempo. Entonces, digo yo esto porque creo que los cuidados son clave para que las mujeres no nos sintamos sobrecargadas. Y yo les puedo decir que yo, siendo ministra de Defensa, fui parte de una red de mujeres que trabajábamos en defensa y tenían un boletín. Y el título del boletín era: las mujeres podemos todo, pero no todo al mismo tiempo. Entonces uno tiene que saber que si quiere ser una muy buena concejala, buena diputada, buena gobernadora, a lo mejor la casa no va a estar impecable. A lo mejor va a haber otras cositas que uno va a decir que sí, ok, ¿sabéis qué? Prioricemos en esto y no en lo otro. Porque si no, la mochila en la espalda, muchachas, es muy fuerte. Es muy fuerte. Porque uno deja de ir a las reuniones de padres y apoderados de los hijos, porque no puede. Uno deja, al final uno tiene un cheque en blanco, una deuda con los hijos enorme, ¿eh? Entonces es súper importante que los hijos, los que tienen hijos, apoyen esto, porque además, a pesar de que sientan un poquito que los dejamos solos de repente, cuando ellos hubieran querido que estamos ahí, se sienten súper orgullosas de ustedes. Pero es duro y es difícil. Entonces yo por eso les sugiero que juntarse, armarse y también entender que no es justo que a las mujeres eso nos exija que elijamos entre nuestra vida pública o privada, que tenemos que tratar de hacer la mejor posible para que ambas vidas puedan ser lo mejor. Dice, hasta en Suecia pasa esto, como decía la embajadora. Nosotros tenemos posibilidades. En algunos lugares lo que han hecho es que se generan en la comunidad redes de mujeres que se apoyan mutuamente, ¿no? Hay gente que es la familia más extendida, pero en otros casos que no hay familia extendida, buscar fórmulas para apoyar y terminar con esta tensión entre la conciliación de nuestra vida pública con la privada de una forma que nadie espera que los hombres. Amigas y amigos, estoy terminando, aún nos queda mucho por avanzar para llegar a la plenitud de género. Debemos seguir luchando por consolidar nuestros derechos y no retroceder en espacios que hemos ganado y conquistar lo que aún nos falta. Y Fernando mencionaba en los desafíos de la democracia, en muchos de estos grupos que están surgiendo, en el que en sus programas hay un claro retroceso de los derechos de las mujeres, ¿no? Y eso es muy lamentable, y creo que nosotros tenemos que asegurar que la democracia, como dije al principio, sea relevante, que la democracia le mejore la vida a la gente, porque de lo contrario lo único que va a haber es el crecimiento de estos grupos que no creen en la democracia y que creen que formas autoritarias son mucho mejores que formas democráticas. La democracia no es perfecta, tiene miles de problemas, pero tiene los mecanismos para corregir las falencias, ¿no? No podemos ni debemos tolerar las narrativas contra la igualdad de género que están resurgiendo con más fuerza, y para eso necesitamos a las mujeres, pero también a los hombres. No podemos hablar solo entre las que estamos convencidas, necesitamos convencer a más gente, incorporar a más aliados, pero que necesitamos a los hombres que trabajen codo a codo con nosotras para alcanzar la igualdad de género, porque es la única forma en que nuestras sociedades alcancen todo su potencial de desarrollo y tengamos un mundo pacífico, próspero y sostenible para todas y todos. Aquí en Colombia, cuando se promovió la cuota del 30% para mujeres candidatas a elecciones nacionales, se realizó una campaña publicitaria para involucrar al conjunto de la población con un mensaje que me gustó mucho y con el que quiero cerrar mi intervención. La democracia sin mujeres está incompleta. Porque así es. La democracia no puede funcionar con solo la mitad de la población, como les decía antes. Las mujeres nos merecemos y debemos estar en todos los espacios por el bien de nuestra sociedad. Y las mujeres y las niñas podemos. Las mujeres y las niñas tenemos competencias, capacidades, podemos generar alianzas con toda la población y somos inclusivas porque hemos sido históricamente excluidas. Y por lo tanto podemos entender la importancia de la inclusión con mayor fuerza incluso que otros. Así que yo les deseo todos los éxitos del mundo. Sé que se enfrentan a desafíos importantes, sé que de repente se preguntarán, no si soy capaz, porque son capaces, pero ¿cuántas expectativas hay en nosotros seremos capaces de cumplir? Termino diciendo, nunca cumple uno la expectativa de la gente, porque las expectativas son sueños, es lo que la gente desearía, y uno no puede cumplir todo, pero si cumple aquello que se promete. Y yo comentaba, decía a la gobernadora,
Y yo estaba en campaña y una señora me dijo, ay, si usted sale elegida, mi marido nunca más me va a golpear. Y ahí me dio una profunda tristeza, porque dije, yo no voy a poder estar en cada hogar resolviendo dramas como eso. Pero quiero decir, por eso digo, a veces hay expectativas con mujeres que no se pueden cumplir plenamente. Pero cuando las mujeres en cargo de poder priorizan mujeres, hacen políticas públicas que le llegan a las mujeres y las mujeres perciben que eso es súper importante, la verdad es que las mujeres las van a apoyar. Y los hombres, que también perciban, ellos también están teniendo un bienestar mayor, las van a apoyar fuertemente. Así que, estimadas amigas, mucha fuerza, mucho coraje, mucha determinación, que la tienen, si tomaron la decisión de ir y ser electas, pero también mucha suerte, porque también uno no basta con las ganas, sino que también con que a veces, como dicen algunos, se alineen las estrellas, ¿no? Porque hay momentos, claro, y con inflación, con guerra, con no sé qué, a veces las estrellas no están muy alineadas, pero con todo eso les deseo el mayor de los éxitos.